Un saludo y como aquí en la intro, comenzar. Pues eso, ¿y si tú fueses Putin? ¿Cómo verías entonces el conflicto de Rusia y Ucrania? Pues seguramente muy diferente. Pero para que sientas esa empatía, primero te pido que borres de tu cabeza todo lo escuchado hasta ahora y te pongas en la piel del presidente de tu país, imaginándote en un escenario que en breve te describiré, pero no antes de aclararte que, como es lógico, será ficticio. Una especie de ejercicio mental que, con la intención de hacerlo más ameno, no introduciré de forma directa los diferentes tratados, acuerdos tales como el de la Guerra Fría en el acta fundacional, un acuerdo de cooperación destinado a establecer una paz duradera e integradora, que creo que es del 27 de mayo de 1997, Rusia y OTAN. Y os vuelvo a recordar y repetir, sobre todo para los más quisquillosos, que es un escenario inventado, aunque sea claramente un reflejo de la guerra ruso-ucraniana, que nadie se sienta atacado ni algo parecido. Por lo tanto, al ser yo español, pondré España como ejemplo. Quien sea hispanoamericano y no conozca bien mi país, porque se lo imagine en el propio, extrapolando algún conflicto de su zona. Pero creo que con mi escenificación se entenderá perfectamente lo que quiero transmitir. Y para los que, conforme me vayan escuchando y ya me quieran etiquetar en uno de los dos bandos, deciros que esperéis mis reflexiones para daros cuenta de lo equivocado que estabais. Pues este canal es para que dejemos de ser una marioneta descerebrada y así defender nuestra propia idea e interés y nunca la de ningún tercero, aunque en ocasiones, sin quererlo, puedan ir de la mano. Así que empezamos con esta historia. El mundo está dividido en dos grandes bloques, encabezado uno por Inglaterra, junto a sus aliados nórdicos, Finlandia, Noruega, Bélgica, etc., y otro por España, y países sobre todo de la zona mediterránea, Francia, Italia, Grecia. El caso es que la Unión Nórdica se va haciendo cada vez más fuerte, conforme la Mediterránea se desmorona. Y siendo ya su caída irremediable, se acuerda entre ambas partes no influir u hostigar sobre las naciones de la otra zona, sobre todo la nórdica, que es la que saldrá vencedora, sobre la mediterránea, para evitar posibles guerras y conflictos que podrían llevar de nuevo al mundo a un peligroso sendero. Bueno, el caso es que los años pasan y este acuerdo ya es papel mojado. Pues los nórdicos no han dejado de incrementar su presencia en la zona del antiguo bloque mediterráneo, llegando hasta las mismas fronteras de España al integrar con ellos la vecina Francia. Pero es que ahora, incluso, lo mismo quieren hacer en un lugar que recientemente se ha independizado de la propia España y se considera hermano. Estoy hablando de Andalucía. Venga. En este gobierno hay un presidente afín a España, pero surge el movimiento instigado desde la esfera nórdica pidiendo alejarse de España y acercarse al bloque inglés. Las manifestaciones son cada vez más violentas, hasta el punto que el presidente del país andaluz huye y el poder es tomado por los pronórdicos, comenzando negociaciones con Inglaterra, donde se llega a tratar y poner encima de la mesa futuro el colocar bases militares en el Peñón de Gibraltar, que en esta historia fue recuperado por España y, debido a su situación geográfica, es integrado en Andalucía. Y esta, al independizarse, pues se irá a poner. Y tú, como presidente de España, al no poder permitir que eso suceda, pues entonces se verá comprometida la navegación y salida de tu buque al Atlántico, decide invadir el Peñón. También se opta por dar apoyo a las regiones de Almería, Granada y Jaén, que se han levantado en armas contra el gobierno andaluz al querer seguir siendo parte de España y está en desacuerdo con la persecución de todo lo que suena a español. Andaluz sí, pero español también. Estas tres provincias están siendo atacadas y ya suman miles de muertos. ¿Acaso de ser tú el presidente de España no ayudaría a esas regiones con todo a tu alcance y sean cuáles sean las consecuencias? Pues si de mí se tratase, lo haría sin importar las sanciones o la demonización de mi persona. Es más, yo creo que cualquier español haría en este caso lo mismo que hizo Putin. Y ahora,
ya de vuelta a la realidad, a nuestros tiempos, y cada cual quien es. Entonces te diré que yo, si no tuviese otra opción, cual europeo, cogería un fusil e iría a la guerra contra Rusia. Sí, sí, había escuchado bien. Si no tuviese de otra, así lo haría. Y no por la propaganda estúpida y fantasiosa que de no hacerlo Rusia invadiría todo el continente cuando le está costando media vida vencer a Ucrania, sino porque mis intereses se encuentran alineados con el occidente. Y hablo de los míos propios, aunque indirectamente también defienda, muy a mi pesar, lo que por ejemplo Francia, que carga contra Rusia día sí y otro también, por el miedo a que le coman la tostada en África, donde sigue expoliando a esas pobres naciones, obligándolas, entre otras medidas, a tener sus bancos centrales supeditados a delgado. Conforme más se desangre Rusia en Ucrania, menos fuerza le quedará para seguir influyendo en las que los franceses denominan su cortijo del continente negro. O como también los intereses de Alemania, que, bueno, aunque de forma algo más tibia, sigue las directrices de Estados Unidos. Por mucho que ésta haya ofrecido, y por qué no decirlo de forma desleal, a las empresas teutonas como europeas, energía más barata si se instalan en tierra americana, al vendernos a ellos, irónicamente, ahora su gas licuado, mucho más caro que el sancionado ruso. Pero han de tragar. Si se sabe que Alemania exporta a Rusia unos 15.000 millones de euros y a Estados Unidos son por 160.000 millones, más claro solo el agüita de manantial. Y así podríamos seguir. Pero como estos temas son muy profundos y quizás lo explique en otro vídeo, nos basta como ejemplo para saber por dónde van los tiros. Así que no nos vendan la moto de que hay que continuar mandando armas a Ucrania para evitar que Rusia nos invada a todos. Es de idiotas pensar que se embarcarán en tal campaña. Más, mucho cuidado, con tampoco arrinconarlo sin dejarle una salida. Pues hasta el gato más cuálido y enfermo, se puede revolver de muy malas maneras de no hallar una escapatoria y ver peligrar su existencia. No nos dejemos influenciar por medios de comunicación comprados por Occidente, que bailan al son de su música, o youtubers cobardes e hipócritas que por no salirse de la línea marcada por la editorial oficial, evitar críticas o problemas que los pudiesen llevar al baneo, os tratan cual auténticos tarados mentales, al pensar que no entenderéis lo que yo os acabo de explicar. O quizá lo sea porque es la forma más fácil de atrapar un puñado de likes y buenas visualizaciones, sin importarles el transmitir exageradas amenazas, enrevesados argumentos o información sesgada en contra de Rusia y a favor de Ucrania. Y todo por no ser valientes y explicar que es por propio interés, así sea a costa de la vida de miles de rusos y ucranianos. Y ojo, tampoco digo que Rusia, como apuntan ciertos medios y youtubers, que se desgallitan esta vez del lado ruso y que se merecen parecidos apelativos, que son un ente divino, y contesta toda la razón, ya que hay que recordar que ha invadido un país dependiente, que tiene todo el derecho a elegir tanto su futuro como su camino a seguir, sin que nadie o se lo coarte o amenace por ello. Y eso le lleve, aunque eso le lleve contra un muro, pues allá a ellos, con sus decisiones, que cojan un mazo e intenten, si pueden, derribarlo. Conclusión, Occidente, OTAN, que viene a ser lo mismo, le trae al pario las vidas que se pierdan en Ucrania. No nos equivocamos, solo le interesa el provecho que de allí se obtenga, ya sea económicamente o de influencia geopolítica. Y en mi caso, como habitante de esta zona del mundo, y por simple conveniencia y egoísmo para continuar con mi modo de vida occidental, yo me alineo también de su parte, pero lo hago entendiendo el porqué de mi posición. Es patético escuchar a algunos encumbrar a los altares a uno y al otro que hará enterrarlo en lo más profundo posible, a ver si con suerte le hace llegar al mismo infierno. No, como he dicho, a mí me interesa que mi bando occidental vence, pero no deseo que Rusia sea humillada, como muchos lerdos que quieren que así acabe. Pues podríamos tener un susto de los gordos. Como tampoco me gustaría que Rusia aplastase a Ucrania y eso trajese una debilitación de Europa, que ya de por sí camina tambaleándose. Entonces, ¿qué es lo mejor? Según mi opinión, es que Rusia acepte
y pueda vender a su gente como una gran victoria el quedarse con el Donbass, solo con el Donbass, y no vea cuál excesiva derrota el olvidarse de sus pretensiones de seguir controlando a Ucrania y aceptar que entrarán en la Comunidad Europea y quizás incluso en la OTAN. Y algo así podría ocurrir cuando Trump entre en la Casa Blanca. Y entonces, al ordenar que lo dicho se ha vendido como un triunfo para todos, pues todos se darán palmaditas en la espalda creyéndose los auténticos ganadores, tal a como os quieren manejar cuales obedientes marionetas. Y entonces, a otra cosa. Pues bueno, hasta aquí el vídeo, suscribiros y os espero en el siguiente. ¿Oro físico o papel oro? ¿Cuál es el engañabobos?